¿Cómo están, chicos? Hemos decidido empezar un podcast, una nueva aventura como biomédicos, bioingenieros. Vamos a hablar un poquito de las matemáticas, si nos sirven para la vida real, no sé, las integrales, las derivadas, sumar y restar. ¿Qué dices, Keila? ¿Qué dices, Betel? ¿Qué dices, Sebas? Que pues las matemáticas están en todo. Los médicos, los artistas. Da Vinci mismo usaba matemáticas para hacer sus dibujos. Entonces, yo creo que eso es algo básico que toda persona debe saber. Y claro que de ahí se va complicando poco a poco, de acuerdo a qué te inclines, ¿no? Como los ingenieros usamos cálculo en diferentes áreas, ¿no? En ingeniería civil se utiliza para puentes, calcular la resistencia de un puente, y en nuestro caso ingeniería biomédica lo usamos para el modelado de tumores, por ejemplo, el modelado de tumores con cálculo integral, y hasta el análisis de señales con la transformada de Fourier en señales captadas de un electrocorticograma. Claro, o sea, eso ya es hablar un poquito más complejo para como ingenieros, ¿no? Claro. Nosotros estamos en la primera etapa recién aprendiendo las matemáticas elementales. A ver, les pregunto a Keila y a Betel. ¿Creen que una persona que no sepa sumar, restar, multiplicar le afecta en su vida diaria? A una persona así normal. Normal de la calle. Sí. Claro que le afecta. ¿Por qué? Porque usamos diariamente las matemáticas en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Un ejemplo muy fácil de decirlo quizás, o entendible, es cuando tú vas a comprar algo a la tienda. Vas, compras y automáticamente tu cerebro ya está pensando el cambio que tal vez la persona te va a dar en base a lo que tú te has comprado. Por ejemplo, compras una libra de papa, cuesta 3 bolivianos y el cambio son 7. Con la inflación, ¿cuánto ya? 4, ¿En qué mercado compras? Depende. En el de Uruguay. Ya no hay el que tal. Entonces así, es de lo que más que todo nos llega a servir, y también sería más que todo para que no se engañen también, ¿no? En ese aspecto, porque tranquilamente nos podrían decir, cuesta 4 y te doy de cambio 5. Y bueno, creo que es muy importante en nuestra vida diaria. Como cierta manera de decir es que nos ayuda a pensar. Claro, también estar en constantemente razonamiento, y creo que en cualquier momento siempre nuestro cerebro está funcionando matemáticamente. Claro. Por ejemplo, Keila, ¿has llevado matemática? ¿Hasta qué nivel en el colegio? Y Todavía. entrando a la carrera de ingeniería, ¿te parece fácil, difícil, complicado? Pues yo pienso que no todos, pero la mayoría ha ido al colegio y, o sea, aprende, ¿no? Matemática, física, química, como tal ya tiene base. Entonces, como mucho en la universidad no tanto, por el hecho de que como ya tienes base ya no aprendes desde cero, entonces sí te ayuda. Como por ejemplo dijo Betel, las matemáticas sí te ayudan. Instintivamente también una persona, al ya acostumbrarse a las matemáticas, ya no piensas tanto en el hecho, ponte, de que cuánto me va a dar de cambio, porque ya lo sabes, o sea, ya tu mente ya lo hace. Ya no necesitas que, no sé, ponte a contar con tus dedos o con un celular. Como un niño, ¿no? Cuando va a la tienda. Te van a traer unos 50 de cambio. Exacto. Y vos Le miente, ¿no? la mitad de mi dedito. Literal. Y Es que, a ver, yo tengo una consigna, es que muchas veces estamos en el cole y a muchos, yo me incluyo, aunque sabía un poquito de mate, pero o sea, no nos gustan las matemáticas. O sea, ese es el pensamiento general que tenemos, lo usamos como para pasar, o creen que depende del profesor, del maestro que nos enseña, nos hace creer la materia. Ahí viene la pregunta, ¿por qué no nos gustan las matemáticas normalmente? Esa es buena. Es que yo pienso que muchas veces también primero, influye mucho el docente que te llega a tocar, porque hay docentes que, te explican las matemáticas de la forma más linda, o digamos, no te la hacen ver como... Es que realmente creo que los docentes te hacen ver las matemáticas como si fuera algo, demasiado complicado. Y tú vas y como que vas con ese miedo ya. Porque bueno, todos dicen eso. Llegan a odiar las matemáticas por su nivel de dificultad hasta donde puede llegar. Exacto. Y yo creo que más que todo es por el hecho de que si no aprendes en un principio o no sabes la base, es más difícil y por eso no te gusta al final. A ver, Entonces, que si no sabes sumar, ¿vas a poder multiplicar? Exacto, no vas a poder y obviamente vas a enojarte, vas a hacer tu rabieta y no vas a entender nada porque no sabes la base y no vas a saber. Si no sabes sumar, no sabes multiplicar. Yo discrepo porque yo aprendí a multiplicar primero y después a sumar.
Soy esa. Soy esa. Uno dice, el orden de factores no altera el No altera el producto. producto. Sí, yo recuerdo que también mi docente... Es que creo que son operaciones distintas que al final se complementan cuando ya avanzamos un poco más avanzado, como álgebra, ¿no? En álgebra es multiplicación, suma, división, pero son como dos pilares distintos. Sí, exactamente. Por ejemplo, yo recuerdo una docente que nos decía, tienen que aprender primero a sumar, luego a restar, para luego saber dividir. Y también luego multiplicar. O bueno, viceversa. Y creo que no. Por ejemplo, sí, como tú dices, existían muchos compañeros míos que primero eran capos para dividir, pero en la multiplicación no podían. O como que se les olvidaba. Bueno, yo en esa parte no muy de acuerdo porque yo tengo un hermano y no sabe la base. Y le complican todo en física y en química, porque si no sabes la base, obviamente sabes multiplicar y todo, pero también hay leyes, hay ley de exponentes, etcétera. Y si no sabes tal cosa, no puedes avanzar porque te confundes en los cálculos, llegas a otro resultado y al final no llegas al mismo. Pero imagínate a tu hermanito que está haciendo fracciones en el colegio, sumando fracciones, Exacto. y tú te olvidas aquí en la ingeniería. Ya, pasa. Yo creo que pasa. En Exacto, algún sí punto. pasa. Por ejemplo, yo siento que en algún punto nosotros como biomédicos vamos a llegar a un nivel de matemáticas, digamos, el que se puede decir un poco alto. Ingeniería llega a un nivel de matemáticas alto. ¿Para qué vamos a decir que no? Entonces yo creo que en algún punto sí, se nos va a olvidar hasta lo más básico, que es fracciones, o como nos ha pasado el primer semestre, a todos nos que ha pasado el todos primer nos semestre. olvidamos fracciones. Entonces yo creo que llega a pasar, porque ya tienes también muchas cosas en la mente. Claro, porque también depende de eso, ¿no? Porque hay profesores que son autoritarios, pero es como que te intimidan. Y ya no hay como que el preguntar por si te equivocas o simplemente te señalan, ¿no? Entonces, la siguiente tú ya no vas a preguntar. Pero también hay docentes que son muy tenues, muy suaves. Entonces, sucede de la misma manera. Los extremos son malos, ya sabemos, ¿no? Entonces, vamos a ir tenue. O sea, la ingeniería, si bien se aplica en las matemáticas, o sea, no, tampoco llegamos al nivel de los matemáticos puros, ¿no? Que ya se analiza a profundidad. Bueno, pero, o sea, nos sirve para formarnos un pensamiento lógico, y es lo que nos decía el ingeniero Andrés, que ahorita vamos a poner un audio que le hemos hecho unas preguntitas. Y vamos a juntar un video. Y bueno, nos decía, ¿no? Que para qué nos ayuda en la carrera, porque ahorita decimos, o sea, entramos en la carrera de ingeniería, cualquiera, electrónica, mecatrónica, cualquier ingeniería. He visto ingeniería en sonido también. O ingeniería en Sí, turismo. todo tipo de Todo lo que se inventan. Ingeniería Pero, en todo eso. administración de empresas. Pero, o sea, nos ayuda a formar el pensamiento lógico que tenemos. Claro, obviamente. Porque, a ver, si no estudiamos mates, o sea, entendemos cálculo y todo lo demás, quizá en un problema en la vida real, no sé, eso más que todo en los ingenieros civiles, que son los que más enfocados en nuestro entorno, más que todo, porque aquí en Bolivia lo que más hay es construcciones, ¿no? Claro. Cada año son casas, Puentes. claro, y la Green Tower que han hecho el bendito Darío Medina, pero, o sea, eso, ¿no? ¿Tú qué opinas, Sebastián? Yo opino de que, para complementar el anterior tema de que, ¿por qué nos piden suma, resta, multiplicación, división? Yo creo que es gradual, porque no nos dice, o sea, nos dicen tienes que saber esto para saber esto, pero no es necesario, no pasa con todos, ¿no? Yo aprendí a multiplicar primero, pero creo que se refieren más a entenderlo y a saberlo resolver. O sea, nos dan armas para ir poco a poco solucionando problemas más complejos y nos dan armas más complejas que nosotros vamos entendiendo. Y eso es la lógica del ingeniero, pues. Entender un problema, saberlo interpretar, como la planteación de ecuaciones y poder resolverlo. Claro, sí. Por eso es tan ligada el cálculo y la matemática a la ingeniería. Claro, y también es más se va a lo lógico también. Exacto, O sea, que más tenemos lógico. que aprender sí o sí. Y creo que también es muy importante, por ejemplo, hay personas, ¿no? ¿Han escuchado ustedes decir alguna vez a sus familiares, no quiero estudiar relacionado nada a la matemática? Ah, sí. Hoy día, Y se meten a turismo. Bueno, yo estudié comunicación, O pero... gastronomía. Basta. Por ejemplo, y termina en ingeniería, quieras o no. O sea, mira, si les hago el contraste con otras carreras, que, o sea, me he metido a otras carreras igual, o sea, para ver cómo funciona, ¿no? Mis amigos también son médicos y, no sé, arquitectos, contadores y eso. Entonces, es muy diferente. Cuando te pones a charlar de tú a tú con ellos, o sea, hablas de diferente manera, o sea, no es lo mismo hablar un ingeniero con otro ingeniero
que yo veo hablan muy directo, ¿no? No es como que no hay nada de subjetivo alrededor, sino que se dicen las cosas de frente y ya. Pero si hablas con un, no sé, publicista, con un comunicador, que son más creativos, con un arquitecto, con un economista, el pensamiento de ellos ya va más aplicado a, por ejemplo, en economía, lo que estamos pasando, la situación de Bolivia, del país, de todo lo demás, ¿no? Los arquitectos, por ejemplo, no te van a dar los cálculos estimados para construir algo, pero ellos no lo calculan, ¿no? Lo que le hace es el ingeniero civil, pero ellos te van a dar un enfoque más visual de cómo se vería, ¿no? Porque, o sea, bien entendemos que las máquinas, que como futuros bioingenieros, biomédicos, están hechos con, no sé, matrices, funciones matemáticas muy complejas que están dentro, ¿no? Pero los que lo utilizan, que son realmente los médicos en un hospital, no están pensando en eso, ¿no? Claro, sí. Obviamente. Como decía una vez el ingeniero antes, normalmente el que complementa al doctor es el biomédico. ¿Por qué? Porque él se basa más, por ejemplo, en lo que sería la mecánica, vamos a decirlo, lo físico de la máquina y también vamos a decirlo, en forma de programar, etcétera. Los doctores no llegan a hacer eso. Claro, hay doctores que bien sí van y quieren aprender. Y bueno, eso creo que está muy súper, saber de todo. Pero ya se sale de su área de... Claro, ya se saldría de su área de lo que sería la medicina. Pero obviamente hay doctores que sí hacen eso. Entonces nosotros nos encargamos de lo que sería la maquinaria y la logística, por así decirlo, del equipamiento. Y ahí es donde entra mucho lo que nosotros decimos de las integrales, de aprender límites, de aprender derivadas. Por ejemplo, la anterior semana yo estaba hablando con un amigo. Y me dice, pero ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo, no sé, ejercicios de integral, me han dejado en la U, tal docente, y me dice, pero eso no sirve para la vida, o sea, a ver, ¿acaso vas a integrar eso? Vas a integrarme el pan, ¿no? Derivame la vaca. Pero estamos conscientes que si no hubiera todas las conjeturas matemáticas y todo lo demás, no existía, primero, la tecnología. No estuviéramos grabando acá con una cámara, claro, con un micrófono, con un teléfono en la mano. Es que para todo realmente se necesitan las matemáticas ahora en día. Es muy necesaria aprenderla, estudiarla quizás, hasta lo más básico por lo menos, yo pienso. Pero nuestra tarea como universitarios y estudiantes de ingeniería es entender cómo se pasa de esto a esto. Esa es nuestra tarea básicamente, a diferencia de las personas de calle o que normalmente los transeúntes no saben, solo dicen, no, solo me sirve para esto y lo usan. Nosotros les damos esa herramienta. Y sobre el enfoque de la ingeniería biomédica al cuerpo humano, yo creo que somos como doctores, pero abordamos de una manera distinta al cuerpo humano. Exacto. Los médicos lo abordan como de una manera literal, de una manera literal, a base de conocimientos, base de error, ¿no? Claro. Y nosotros lo hacemos de una manera más tecnológica. Sí. O sea, por eso dicen que nuestra carrera son los médicos del futuro. Porque Sí. va a haber un tiempo en donde los médicos la teoría tiene un límite. Sí. Y ya no van a poder hacer ciertas cosas. Pero los ingenieros biomédicos podemos tener más alcance, como en el área de exoesqueletos, para potenciar la capacidad humana. En distintos ejércitos a nivel del mundo quieren poner exoesqueletos como Iron Man, por ejemplo, para que tengan mayor capacidad de acción los soldados. Ahí entra. Nosotros nos abarcamos de mejorar el cuerpo humano con la ingeniería, ¿no? Claro, obviamente, por ejemplo, el desarrollo de marcapasos, que creo que es muy importante, Claro. como los biomédicos, para personas aquellas que tienen problemas de corazón, otros instrumentos más que ello. Ahora, último, en pandemia, los respiradores artificiales. Cierto. Por decir, Mucha razón. tú como titulado, llega la pandemia, tienes que hacer tu proyecto de tesis. ¿Qué mejor proyecto que hacer tu respirador artificial? Y lo haces para tu comunidad. Sí, es muy, muy interesante. Es un tema, bueno, la ingeniería biomédica es un tema... Sí, o sea, de hecho, abarca mucho, demasiado. Sí, como dices, de hecho en la pandemia creo que otras universidades, o sea, grupos pequeños han intentado porque se acuerdan que en los hospitales no había respiradores, ¿no? Sí, exacto. O sea, no Y había. crearon un respirador que funcione. No sé si vieron en las noticias. Claro, Claro. tiene que funcionar. Que no, basta. No, un respirador electrónico, algo así era, no recuerdo muy bien. claro, o sea, deberíamos de usar las herramientas. Es que
Lo que pasa es que en nivel Latinoamérica, bueno, específicamente en el país, no es por no ser optimista, pero No, es ser más realista, ¿no? Es ser más realista, realista, sí, pero- es muy realista, la verdad. pero la inversión no en soy cuanto a realista. investigación, o sea, Es si muy hay, poca. es poca o es casi nula. No sé escasa. si el Inge Andrés les comentó en el curso de Introducción a la Ingeniería Biomédica de que hasta no hay una regulación nacional de cómo implementar hospitales con tecnología biomédica. Sí, exacto. Estamos haciendo con reglamentación Con reglamentación. internacional. O sea, no hay un enfoque específico Especial. para nuestra diversidad. Para nuestra área, y por eso es que creo que también Claro, o sea, no hay hemos interés, escuchado. ¿no? Sí, no hay interés, mucho interés, por ejemplo, y eso que es el futuro del país, como dice la tecnología ahora en día, ¿no? No es que no es el futuro de este país. Ah, sí, claro, y por eso es que yo creo que muchos ingenieros biomédicos, a lo que tengo entendido, van a otros países, porque en otros países sí hay esa importancia, en la que aquí en Bolivia no hay. Exacto. Por ejemplo, en Europa se está abriendo más que todo en nuestra área. Porque eso es de lo que nos encargamos, pues damos solución o... ¿cómo podría decir? Damos una solución a los problemas de una persona. Por ejemplo, buscamos soluciones en sí. Como dicen, ¿no? Los ingenieros resuelven. Claro, si está en depre, pues. Entremos ahí. Justo. Ya, pero ese es en sí nuestro... Bueno, en eso nos enfatizamos más. Damos solución y más que todo en medicina, ¿no? Claro, sí, mucho, tenemos que saber demasiado. Como dice, vamos de junta a la par con los médicos. Exacto. Nosotros somos la conexión entre esos dos. Entonces, sí, se abarca mucho. Y sí es muy importante. Y en ahí entra mucho la integral y... Más que todo, que yo sepa, son las matrices. Sí, las matrices. Porque, por ejemplo, para las tomografías, El etcétera. análisis de imágenes médicas. Exacto. También. Entra también tomografía, perdón. Las Matrices. Las matrices. Entonces, bueno, que yo sepa, entran las matrices. Es que tenemos que tener en cuenta que como biomédico, lo que nos decía, por ejemplo, el ingeniero Andrés, que es el jefe de carrera de la Facultad de Biomédica en la Univalle, que, o sea, en un biomédico lo que se encarga principalmente es a captar señales, ¿no? En este caso con el cuerpo humano. Entonces, todas las imágenes que tomamos con el tomógrafo, ecografías y demás, Tenemos son que- datos matemáticos que están ahí presentes. Y nosotros tenemos que saber interpretarlas. Claro, o sea, agarramos el conjunto de datos porque una persona, a ver si sacamos todos los datos y le damos al doctor, ¿no? Tome, esta es la ecografía. No va a entender ni cheto. Por eso. O sea, Sí. para eso deberíamos estar nosotros, ¿no? Junto Sí. con otros matemáticos que también se especializan, o Claro. físicos que se especializan Físicos. en biomedicina y demás, en otros países que son más enfocados en esos, para convertir eso en una imagen que vea el paciente, el doctor, ¿no? Porque nosotros somos visuales, Claro. no nos gustan los problemas, ¿no? Somos antiproblemas. Y les voy a leer aquí una frase mía. Dice, las matemáticas no solo sirven para resolver problemas, también para crear nuevos problemas. Sí. Claro, porque pasa que cuando solucionas algo te vienen más cosas. Más dudas, Más mil dudas. dudas aparecen en tu mente. Es el tema, es el costo de avanzar, creo yo, porque mientras más avanzas, más alto llegas, pero a la vez más empinada es la subida. Yo leí una frase, bueno, no tiene nada que ver con la matemática y demás, pero una persona más inteligente se suele decir que se pone más triste cada vez, que aprende más, porque conoces más del mundo que una persona relativamente ignorante. Sé que todos somos ignorantes en algún punto de Todos nuestra somos vida, todos, ¿no? Pero, Ignoramos algo. claro, Claro, o sea, solo hay eruditos que llegaron al punto de decir, solo sé que nada sé. Ah, claro. Porque el conocimiento es tan grande que el que dice que lo sabe todo, porque no no sabe. sabe nada. Y es Es porque no verdad. quiere saber más. Y nosotros cuando sabemos más, no es que sepamos más o menos, no es que tengamos esa magnitud de medirnos, ¿no? Sabemos 3 libros y tú sabes un libro, ¿no? Sino que tenemos más conciencia de nuestro entorno. Por ejemplo, los ingenieros tienen más conciencia en su entorno, ¿no? Y a la vez en la vida, en su ámbito social o académico. Pero una persona en la calle, alguien que no está al tanto o no está en seco, pues es como un mar de dopamina para ellos, ¿no? Porque no están conscientes. Yo creo que esa es una manera de catalogar a las personas que les importa su entorno, su contexto, y las personas que simplemente viven para tener
estímulos. Ver videos, ir a discotecas, trabajar de lunes a viernes y emborracharse sábado y domingo, ¿no? Y yo creo que los ingenieros muchos caen en eso. Creen que solo es sacrificarse y a la vez después están con su barriga, ¿no? Esos ingenieros de obra civil. Ay, sí, ingenieros, que se ¿cómo era? deschollan el cinturón. ¿Cómo dice? Literalmente, ay. Exacto. O sea, yo creo que la ingeniería es un estilo de vida, que es de ser mejores y aprender más, tener más conciencia, porque tenemos la capacidad de crear soluciones, a diferencia de otras carreras que se encargan de la situación. Claro, sí. Los médicos se encargan de la situación, o sea, Claro, tienen Ya. que resolver el instante, ¿no? Exacto. O sea, viene un paciente desangrado. Ya Tiene tiene que que- resolver y parar. Eso. exacto. Pero los ingenieros nos encargamos de soluciones, porque solucionamos eso en un rato. Después, ¿qué más hay que solucionar a futuro, en O 5 que años? puede en 3 llegar a años? pasar, ¿no? O Exacto. que, sí, es muy cierto. Vamos soluciones. Soluciones a futuro. Ingeniero sin panza no genera confianza. Sí. Y bueno, Mira, el anterior justo, en la materia de física, estábamos haciendo una investigación. Bueno, está en etapa introductoria, pero o sea, como la altura aquí, por ejemplo, que vivimos aquí en La Paz, en Bolivia, que estamos, ¿cuánto? 3.600 metros sobre el nivel del mar, ¿no? creo que sí. Y en la ciudad del Alto está mucho más. Y en Mucho el más. altiplano. 1100. 4.100. De hecho, entonces, cómo la altura también afecta a los equipos médicos. Como dijimos hace rato, las imágenes médicas, se distorsiona, hay un poco de ruido. Sí. Entonces queríamos hacer un proyecto para reducir el mayor ruido posible, no sé, utilizando algoritmos para compensar la altura. Porque eso se ha visto, por ejemplo, si vas a zonas rurales, no hay alguien, no sé, especializado que repare equipos. Si, no sé, por si acaso hay una ecografía para algo pequeño para Lo sacar. más escaso, las ecografías, Claro. que creo que es lo más básico, lo más... Claro, o sea, sencillo que hay en todos lados. hay algún equipo portátil, digamos, que alguna doctora tiene en un espacio rural, en una provincia o algo. No hay alguien especializado y generalmente sucede eso. Por ejemplo, mi abuelito vive así en un lugar lejano y van personas al hospital y si está el encargado, digamos, está el encargado 2 horas para sacar rayos X. Exacto. Si no está, tiene que viajar 3 horas o 4 horas a otra provincia o venir a la ciudad solo para sacarse la imagen. Es que muchas veces los pueblos no tienen especialistas. Es por eso que, bueno, donde yo vivo, tampoco. Ya. Porque, o sea, no hay especialistas en sí que estén Su 24/7, ponte que de lunes hasta domingo, porque se van, o sea, no viven acá. Entonces, de que no hay especialista en lo que atiende y tienes que ir a sacar de otro lugar. Entonces, es mucho, el problema es eso, porque no hay especialistas. Es muy demoroso. Ujú. Y que yo sepa también es por el hecho de que, bueno, no sé, nos contaron, nos hablaron en las clases de que muchas veces en los hospitales no cuentan con un ingeniero biomédico, entonces quien arregla las máquinas en sí no es un ingeniero, o sea, es un electricista O técnico. Exacto, o sea, alguien que no está enfatizado en el área, pero sí conoce. Y claro, Entonces, es que aquí viene una cosa también muy importante, es que los biomédicos siempre van a estar igual. Como vienen a la par de los doctores, también de los técnicos. En lo que serían electricidad. Porque tampoco es que podamos abarcar todo. Imagínense, una máquina tiene 1000 componentes de todo tipo. O sea, eso debería de diferenciarnos en cierto sentido a un futuro, ¿no? Porque un técnico, por ejemplo, un técnico en biomedicina, un biomédico, un técnico biomédico, Solo se va a enfatizar en claro, o el- sea, está porque la carrera es corta, ¿no? Claro. Se van directo a la práctica, A ¿no? sí, exacto. Nosotros más nos vamos a la logística, como carrera se puede decir también, a la práctica y también. Es que muchas saber. veces, o sea, en el sentido de la práctica, muchas veces podemos compararlo con un albañil y un arquitecto. ¿ya? El albañil puede saber mucho más que el arquitecto, ¿no? Pero es el verdad. arquitecto está enfocado mucho más en lo conceptual que en lo de hacerlo Lo de inmediato. práctico. Claro, claro. Claro, Y sí. eso deberíamos de hacerlo como ingenieros, ¿no? O sea, Deberíamos pensar practicar. soluciones y no simplemente Sí. ponernos a reparar una máquina. Sí, Exacto. exacto. Sí, es muy no cierto. nos abrimos. Y bueno, Bueno, vamos a poner un audio que le hemos hecho una entrevista al ingeniero Andrés. y va a aparecer ¿Mm? el video. Claro.
Bueno, el ingeniero Andrés nos dio estas palabras sobre la carrera de biomédica. ¿Cómo nos serviría esto en la vida real? ¿Cómo lo aplicaríamos? ¿Ya? Vamos a escuchar un poquito y luego comentamos. Sobre las materias de cálculo. Matemática elemental. Ok, generalmente se les pide, bueno, pasan esas materias para que ustedes tengan un pensamiento crítico más desarrollado. ¿A qué va? A que busques una solución a distintos problemas, ¿ok? ¿A qué va? Ese problema puede ser abarcado de distintas formas, es lo que les mencionaba a tus compañeros, de que ¿cuánto es 2 más 2? 4. Ya, ¿cuánto es 2 por 2? 4. Ya, ¿cuánto es 2 elevado al cuadrado? 4. Ya, ¿cuánto es 5 menos 1? 4. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 16? 4. Has visto que todas esas formas dan un solo resultado, pero está especificado, está visto desde distintos puntos de vista. ¿Qué más? Además de que ustedes puedan nivelarse y saber realmente dónde vienen las fórmulas matemáticas que se aplican a distintas áreas, como por ejemplo procesamiento de señales. Ustedes trabajan mucho en lo que son adquisición de señales. Toda esa adquisición de señales son formulaciones matemáticas e iteraciones y series que permiten hacer el arreglo de distintas señales. Así que sí les sirve. Y estadística, obviamente. La estadística te ayuda justamente para llegar a un valor estimado que no sabemos o que no conocemos. Es lo que ustedes van, por ejemplo, a hacerse algún conteo sanguíneo, hemogramas, etcétera, y les dan cierto rango, que se llama, estoy inventando, de un porcentaje X, digamos, tienes que tener tanto porcentaje de glóbulos rojos en la sangre, y en tus análisis te da un parámetro, un rango. Eso se saca justamente con estudios estadísticos para ser aproximados, porque no vas a contar las 500.000 células o las 500 millones de células que hay una por una. Claro, y Bueno, como nos decía el ingeniero Andrés, tiene varias aplicaciones más allá para formar nuestro pensamiento lógico y para analítico. Claro, analítico, ¿no? Para verlo de diferentes perspectivas. Él nos hacía la analogía, ¿no? Que cuánto es 2 al cuadrado, la raíz de 16. O sea, todo esto nos lleva al mismo resultado, ¿no? Y es creo que lo que tenemos que ver como ingenieros, o sea, aplicando todo el conocimiento matemático que tenemos para resolver un problema de diferentes ángulos, ¿no? O diferentes ámbitos también. Exacto. Y que de diferentes maneras vas a volver a llegar a mí lo he respetado. No importa. No importa el camino que tomes. Por ejemplo, había el anterior estaba leyendo en un periódico de otro país, creo que era de Chile, que estaban haciendo un análisis para optimizar el flujo de, ¿qué se llaman las máquinas de diálisis, no? Sí, Donde, diálisis. claro. Entonces tienes que recorrer toda la sangre porque se hace una limpia, ¿no? Claro, sí. El pasa filtrado. por máquina. El filtrado de la sangre, exactamente. Es una máquina, vamos a decirle, que es de ese tamaño, es grande. Lo que hace es, se conecta al catéter que llega a tener la persona y va filtrando la sangre. La limpia. Sí, la limpia. O sea, mientras la sangre sale, la sangre que va ya filtrando vuelve a entrar. Claro, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque, o sea, la sangre no puede ir muy rápido o no puede ir muy lento. Claro, es un proceso muy tardío. Por ejemplo, una experiencia que yo he tenido es que mi abuelo tenía diabetes y por lo tanto le hacían diálisis. Y ponte que entrábamos a las 12 de la noche al hospital y salíamos a las 5 de la mañana. Entonces sí es muy cansador, es muy tedioso y también como para la persona, como también para sus familiares. Claro, y ahí tenemos que entrar con para resolver los problemas, ¿no? Que como decíamos al inicio, las matemáticas están en todo, desde la vida cotidiana, desde matemática básica, elemental. O sea, a medida que uno va enfocándose en la vida, especializando en qué ámbito, debería de profundizar en qué temas, ¿no? Porque, o sea, no todo podemos hablar de todos. O sea, quizá algún cálculo integral o algo complejo, no lo vamos a aplicar de lleno en la vida, o sea, en alguna investigación o cualquier cosa. O sea, no es como que te digan en una investigación, en un proyecto, intégrame tal función, ¿no? Claro, no, vienen de diferentes formas y de diferentes tipos en lo que serían también las maquinarias, más que todo. Creo que eso sirve para eso. Las integrales y las derivadas. Y como también, obviamente, las matrices, como dijo, que es muy importante para lo que serían las tomografías.
Por ejemplo, a ver, podemos llegar a ver un ejemplo en lo que sería el electrocardiograma, que nos da puntos, ¿saben? Lo que se encuentra son puntos, así como también los podemos encontrar en integrales o cuando encontramos en el eje XY. ¿Qué sé yo? Solo sé que nada sé. Bueno, creo que es un ejemplo un poquito sencillo porque en el electrocardiograma que te da puntos, caídas. Y eso es lo que normalmente nosotros podemos determinar. Cuando llego al pico más alto y al pico más bajo. Cálculo. Exacto, con cálculo. Un cálculo. Claro, y más que todo ahora, ¿no? Que podemos aprender de distintas maneras. Que estamos ahorita en la época de la inteligencia artificial. ¿Usas inteligencia artificial en la vida? ¿Todos los días? Todos los días. Día por día. 24/7. Todos los exámenes. Es que en cierta manera también te ayuda. Claro. Porque es como que la IA, o bueno, las IAs, tienen tal vez no sea tan complejo su manera de resolver los problemas, pero te da o sea, como bien decían, o sea, hay muchas maneras, pero siempre llegan al mismo resultado y es lo mismo. La IA te da un concepto más fácil y más sencillo. Y a veces, por ejemplo, algunos docentes, no voy a mencionar que lo hacen muy complejo o no saben, pero llegan a equivocarse, o sea, no está mal confundirse, pero te confunde a ti también, ¿no? O quizá la manera en la que enseña no te llega a ti, Exacto. pero sí a otra persona. O sea, somos diferentes, ¿no? Claro, todos somos muy diferentes. Y aparte también tenemos que tener en cuenta que tanto las IAs son buenas, también puede llegar a ser malo. Exacto. Porque no siempre tal vez el resultado que te va a dar va a ser el correcto. Por lo tanto, creo que puede ser una forma de apoyo y también aprendizaje. Exacto. Pero no siempre confiarte en el resultado, sino tú hacerlo y ver cómo quizás de cierta forma la IA también está resolviendo el ejercicio Y guiarte. y guiarte. Es una manera más, bueno, te puede dar una manera más sencilla el resultado y tú puedes ver cómo analizar. Claro, es una manera de apoyarse un poquito más Exacto. rápida, sencilla y barata. Ya. Es que también a lo que nos podemos referir es que, por ejemplo, en el ámbito profesional, o sea, una inteligencia artificial nos puede aliviar cargas, ¿no? O sea, ya no centrarnos en los cálculos netos, ¿no? Porque ya lo podemos realizar automatizado, digamos, sino pensar en el concepto, en el proyecto en sí que vamos a enfocarlo, ¿no? Porque no es lo mismo diseñar un aparato biomédico, digamos, con necesidades específicas para la ciudad de La Paz o Bolivia que para Francia, Europa, digamos. No, claro, ¿no? Entonces, se sufren depende de la población, ¿no? Hay diferentes dolencias, enfermedades y demás. Por ejemplo, en esta parte O sea, hay diferentes del continente. necesidades. Claro, según de acuerdo a las necesidades de cada país, porque no todos los países también tienen las mismas necesidades. O el mismo avance tecnológico, se le va a decir. Como aquí. O el mismo interés de hacer un cambio tecnológico en el país, ¿no? Claro, sí es. Por ejemplo, Bolivia no se preocupa mucho en la tecnología. Sí, es la verdad. Sí. Por ejemplo, yo he visto una noticia, no es de este año, y no me acuerdo de qué año sea, pero decía que había un jovencito, creo que era de Santa Cruz, Cochabamba, o de Yungas, no me acuerdo, pero ha creado, o sea, una máquina la cual purificaba el aire, no me acuerdo si purificaba el aire o purificaba el agua, pero, o sea, el gobierno estaba apoyando a otras cosas innecesarias y no al jovencito como tal. Sí es lo malo, ¿no? Ahora en día, por ejemplo, yo creo que como en todo país, pueden decir que somos incapaces. No, todos somos capaces. Es la forma en la que nosotros también queremos serlo y cómo desarrollamos nuestro intelecto, por así decirlo, ¿no? Porque está en uno. Y sí, es muy poco el apoyo para las personas, aquellas que quieren avanzar más en lo científico. Ya que estamos hablando de inteligencias artificiales, ¿les parece que si conversamos con una? Sí, A ver qué nos dice. Sí, vamos a ver qué nos dice. Por ahí tiene el Peleamos con la IA, ¿no? Peleamos con la IA. Y vamos en este caso a preguntarle a ChatGPT, que creo que ya es el más común, ¿no? Es el más común. Es el que te ayuda en tu examen. Literal. Práctica. Pero bueno. Hola, continuamos. ChatGPT, ¿cómo estás? Claro, papá. Ese soy yo, el que te banca en el examen, ¿viste? Literal. Te tiro la mano en la práctica, en el parcial, en todo lo que haga falta, maestro.
Bueno, Oh, tranqui, ChatGPT que está acá estoy curioso para ahí. hacerte la segunda con todo, che. Le venden bandeja de plata. A ver, le hacemos unas preguntas. ChatGPT, ¿en qué crees que nos ayudan las derivadas, las integrales, el cálculo a un ingeniero, a una persona en la vida real? ¿Me puedes dar un concepto general? Bueno, está pensando un poquito. Las derivadas, las integrales y el cálculo en general son herramientas clave para entender y modelar cómo cambian las cosas en el mundo real. Para un ingeniero, son fundamentales para analizar sistemas y diseñar soluciones en áreas como la mecánica, la electrónica y la biomedicina, que permiten entender cómo se comportan ciertos fenómenos y cómo optimizar recursos. Por ejemplo, las derivadas ayudan a ver cómo una variable cambia en relación con otra, como la velocidad respecto al tiempo. Y las integrales permiten calcular cantidades acumuladas, como el área bajo una curva o la cantidad de material necesario para una estructura. Para cualquier persona, el cálculo desarrolla el pensamiento crítico y la habilidad de resolver problemas complejos, ya que enseña a dividir grandes problemas en partes más manejables y a prever cómo evolucionan las situaciones con el tiempo. En resumen, aunque no siempre se use directamente en la vida diaria, el cálculo es una base que nos ayuda a entender mejor el mundo y a abordar problemas de forma más estructurada. Por ejemplo, ChatGPT, en el ámbito profesional de un ingeniero biomédico específicamente, ¿nos aliviarías la carga de manera diferente? ¿O cómo nos ayudarías en el ámbito profesional? Pensando. Está pensando un poquito. También Para un ingeniero biomédico, el cálculo y herramientas como las derivadas e integrales son esenciales para entender y modelar procesos biológicos y sistemas médicos complejos, desde el flujo de sangre en arterias hasta el comportamiento de señales en dispositivos de monitoreo. Aquí es donde entraría yo, aligerando la carga en tareas que pueden ser pesadas y repetitivas, permitiéndote concentrarte en la parte crítica del análisis y diseño. Por ejemplo, podría ayudarte a resolver ecuaciones diferenciales que modelan el comportamiento de sistemas biomédicos, como la dispersión de fármacos en el cuerpo, o analizar grandes volúmenes de datos para detectar patrones en estudios clínicos. También podría asistirte en el desarrollo de algoritmos para la interpretación de señales de equipos médicos, como electrocardiogramas o resonancias magnéticas, facilitando la programación de dispositivos y la automatización de cálculos complejos en simulaciones y análisis. Además, en el diseño y calibración de equipos médicos, el cálculo es indispensable para asegurar que las mediciones sean precisas. Podría apoyarte con simulaciones numéricas, ayudarte a optimizar parámetros de funcionamiento o a calcular incertidumbres, permitiéndote hacer pruebas de manera virtual antes de implementar cambios en el equipo real. En resumen, mi rol sería aliviarte de los cálculos tediosos y permitirte enfocarte en la innovación y en la aplicación práctica, que es lo que realmente hace la diferencia en el ámbito profesional biomédico. Gracias, ChatGPT. Aprovecho. A vos, Misael. Me alegra poder ayudarte. Cualquier otra cosa que necesites, aquí estoy. Gracias. Éxitos en todo lo que emprendas, ingeniero. Gracias, luego te hacemos unas preguntas. Bueno, mira, hemos escuchado como nos decía, o sea, como les decía, o sea, optimizar tareas repetitivas. Es que claro, obviamente en el momento en el que nosotros queramos, como dijo, calibrar, etcétera, en los equipos médicos, obviamente vamos a ser un poco tedioso, ¿no? Porque ya hemos visto integrales triples, integrales múltiples, y no solo integrales, ¿no? También derivadas o límites bien complejos. Entonces sí, de cierta forma nos puede llegar a aliviar, pero también hay que tener en cuenta el corroborar esa información, si es correcta, porque no siempre vamos a confiarnos. Depende si es la versión gratuita o la plus, dice. Depende. Pero bueno, esa es mi opinión en base a eso. ¿Ustedes? Claro, o sea, tenemos en cuenta que, o sea, una inteligencia artificial en esencia primaria es como una recopilación de datos. O sea, toda la información que el ser humano ha generado a lo largo de los años
y que se ha extendido mucho más en estas últimas décadas y en el último siglo, pues esa es toda la información que tenemos, ¿no? En base a eso va aprendiendo conmemorativamente, porque no hay un nivel ahora, más que todo, aún, ¿no? Que una IA pueda diferenciarse de un ser humano. Ah, claro, imposible. Sería imposible. No, aunque, bueno, yo estaba leyendo algunos ¿Viste la artículos. película iRobot? No, pero he visto en algunos artículos, por así decirlo, en TikTok, que de cierta forma se veía que la IA sí superaba, digamos, la inteligencia de algunas personas. Depende a qué le definas inteligencia. Claro. ¿Cuál Claro. es el concepto de inteligencia? El concepto de inteligencia más se basa en lo que puedes llegar tú a saber también. Eso es conocimiento. Es como compararlo con erudición, o sea, un erudito. Un erudito puede saber todo lo que tú quieras, Todo ¿no? lo Puede que tú aprenderse quieras. todos los Claro. libros del mundo, pero no va a saber analizar toda la información que tiene. Tú le preguntas cualquier cosa y te responde, ¿verdad? Claro, obviamente. Claro, eso es una biblioteca, literalmente. Sí, yo pienso que las IAs más son una recopilación de muchas informaciones. Las ideas, Las IAs. las ideas. Claro. Es como dijo Misael, le meten información. Porque ¿por qué está creada una IA? Por una persona. Entonces, pero sí, siento que de cierta forma nos llegaría a bajar la carga, digamos, de algunos temas. Más que todo en enfocarnos en otros aspectos, ¿no? Es como decíamos al inicio que aquí en Latinoamérica una persona normal, o sea que no es ingeniero, se va a enfocar más en su vida social, necesidades básicas que cubrir, entonces no piensa más allá de su burbuja, ¿no? Exacto. No es porque no quiera, sino es porque es lo que necesita en ese instante. Uno que ya, digamos que ha pisado la escuela, el colegio y tiene posibilidades de aún estudiar una carrera como nosotros, ingeniería biomédica, digamos, cualquier otra carrera para ampliar sus conocimientos, le abre un mundo de posibilidades, ¿no? Como les decía, no es lo mismo tener una conversación entre puro ingenieros, entre puro doctores, entre puros sociólogos, arquitectos. Tienen enfoques distintos de la vida, cómo se aplica, ¿no? Porque no puedes hablar solamente de matemáticas con alguien, con una persona, con tu mamá, digamos. Quizá tu mamá sea profesora y te va a entender, ¿no? Claro, pero no vas a ir a hablar con un chef. Claro. Oh, No, de hecho terminamos hablando, pues necesitamos tal cantidad de platos en cierto determinado tiempo porque vienen tantos pacientes, tantos comensales a esta hora. Sí, pero no le vas a hablar de integral. Ah, claro, no vas a ir a hablarle de cómo integras y derivas tu comida. Claro. Claro, obviamente sí se utiliza, creo que como Pero dijimos al si principio. fueras así muy sistemático y así muy aplicado en esa cosita, podrías hablarle de cómo optimizar su tiempo a la hora de Claro. atender un restaurante, ¿no? Pero el mesero no va a estar ahí. No, si calculo darte el derivado, tanto puedo tardar menos tiempo, ¿no? Aunque se podría. Se podría, o sea, Todo porque se de eso se puede, trata. está bien. Optimizar los tiempos, ¿no? Bueno, creo que deberíamos hacerle más preguntas a la inteligencia artificial. Como para el que es la inteligencia o que... No sé, quisieran preguntarle. ¿Qué quisiera saber? ¿Cómo pruebo el semestre? ¿Cómo me cambio de carrera? Bueno, a ver, yo les tengo un tema un poco curioso e interesante. Es sobre la creación de tejidos artificiales. No sé si han escuchado. Sí. ¿Saben un poco de quizás qué trata, en qué se inmiscuye? Más o menos. Que trabaja con biomateriales, ¿no? Sí. Exactamente, trabaja con biomateriales y también es mucho, o sea, como tal, sirve de lo que puede, o sea, llegan a crear, ¿no? Están en ese proceso porque hasta aún, no sé, no han creado del todo, porque tiene que haber una compatibilidad de la persona con el tejido. No es como que vaya y te ponga y si te hace daño, mueres, digamos. Claro, no le vas a poner un acero oxidado ahí. Claro, obviamente. Riñón, ¿no? O sea, Pero hay algo- un estudio claro, complejo de por hepatitis. detrás. Hay algo muy básico que no me acuerdo en qué lugar lo vi, creo que era en Discovery, al lado de Asia Oriental, una parte donde viven cerca del mar, ¿no? Usaban, por ejemplo, personas que tienen quemaduras
de un grado alto, digamos, ellos lo que hacían era conseguir una piel de un pescado en específico, lo cual cubrían la parte afectada, ¿no? Y extrañamente a la parte más inferior de la dermis, que es de la piel del pescado, Sí. se adjuntaba a la piel del ser humano y no había un rechazo como tal. O sea, había una compatibilidad. Claro, y si no me equivoco, una universidad en Sevilla estaba haciendo la investigación, ¿no? Para hallar más al fondo. Y creo que sí hay muchos casos, o sea, materiales orgánicos que hay en la vida real que podrían usarse para la investigación y en material de tejidos o simplemente o crear de nuevo, ¿no? Artificialmente en laboratorios. Sí, eso es lo que se está haciendo ahora en día, ¿no? Claro, como en Avengers, ver a Ultron, a Hawkeye. Bueno, Era de Ultron. sí, no vi. ¿No has visto? Es cultura general. Es que no recuerdo. No. Sí, o sea, creo que De etapa de la vida ves tantas películas A que... Visión le crearon con ese creador tejido. Ah, En estamos esa hablando de capa, en los esa Avengers. arca. De eso, ¿no? Sí, en esa Del- capa. yo estoy con un signo de interrogación. ¿Qué es eso? A ver, ¿cómo? Sí, he visto. Creo que sí. Ah, sí, como que le pone, ¿no? De una parte de él, creo. Otro. Su parte de acá le cosen. O sea, Sí. le Recuerdo, crea creo. tejido. Sí. Había una competitividad ahí. Claro, o sea, sabemos que eso es ciencia ficción, ¿no? Pero quizá en un futuro podríamos llegar a elaborar tal cosa. Por ejemplo, el ejemplo de Yo Robot, el robot de Tesla Optimus, se parece mucho. ¿Han visto la presentación de Tesla? Sí, he visto la O sea, presentación. nos acercamos más en un punto en el que la ciencia ficción es real y se crea nueva ciencia ficción. Es que yo siento que en algún punto, por ejemplo, hay muchas películas de ciencia ficción. Siempre va a haber una persona que va a decir, ¿y por qué no se puede hacer en la vida real? Siento yo, ¿no? O sea, hasta creo que... es que la ciencia ficción, los que han escrito eso, son humanos. Claro. Y nosotros también y llegamos a pensar en un punto igual que ellos. O sea, tanta creatividad. Claro, o sea, tanta imaginación. Imaginación, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, tú te pones a dibujar una montaña, ¿no? Y un ser humano que le dice, dibuja una montaña, o cómo llegas a una montaña, o qué tiene una montaña, como que ya piensas en base a eso, piensas lo mismo. Tú ves un cubo y yo también voy a ver un cubo, y voy a ver la manera de, por ejemplo, de ingenieros llegar a cómo es ese cubo. Lo que está pasando en los ingenieros ahora con crear armaduras de Iron Man, crear inteligencia artificial como Jarvis de Avengers. Que creemos que tal vez no está muy a lo lejano lo que sea cierto, ¿no? Claro. Porque siempre va a haber alguien que va a decir, ¿y por qué no? ¿Por qué no se Sí, puede por hacer ejemplo, real? creo que era en Australia, para las construcciones, por ejemplo, he visto que han creado equipos, o sea, no está tan comercializado, pero o sea, ya hay equipos que son, o sea, exoesqueletos, ¿no? Te ayudan a sujetar más, digamos, a cargar bolsas de cemento. Entonces, no necesitas, por ejemplo, no sé, subir una cuesta en una construcción, no vas a llevar la máquina o sea, hay máquinas que llevan material pesado, ¿no? Pero, o sea, hay pequeñas cuestas en la cual no puedes subir con la máquina. Sí o sí necesitas mano de obra aún, ¿no? Una persona que se encargue de eso. Entonces, se colocaban los exoesqueletos y, pues, aliviaban creo que era triple o cuádruple de su peso normal. Claro, ahí se aplica la ingeniería biomédica, pues, en ese exoesqueleto. Biomecánica para entender el funcionamiento Del movimiento del movimiento, cuerpo, exacto. la dinámica. La dinámica. Bueno, creo Hasta que... biomateriales para que no Existe. afecte el cuerpo. Claro, porque, a ver, ¿de qué está hecho un exoesqueleto? De metal, Claro. ¿no? Entonces, creo que mezcla muchos temas también. Como la física, la química. De cierta forma yo creo que las tres que son las más exactas, ¿no? Química, física y matemáticas. Yo creo que más física por el hecho de la fuerza sí. y el peso y etcétera. Y bueno, ¿qué tal les parece si le preguntamos al chat qué opina de lo que sería la ingeniería en tejidos? Yo le tengo una pregunta. Bueno, Seba le tiene una pregunta. ¿En cuánto tiempo podremos tener una armadura de Iron Man? Está pensando, déjale. Está chiquita. Está chiquito. Aquí no usamos el plus. No hay plata. No hay presupuesto y con los dólares en Bolivia. Suscríbanse para hacerle esos. Si quieren más podcast. Hola, ChatGPT, ¿estás ahí? Ya sé. ¿Qué está pensando? Déjele. Está chiquito. Acá andamos con lo básico nomás.
El presupuesto está más ajustado que cinturón después de las fiestas. Los ahorros están escasos, ni para pensarlo. Suscríbase si quiere que le metamos con todo, pero aquí se hace lo que se puede nomás. Bueno, aquí mi compañero Sebas te tiene una pregunta interesante. ¿Qué pasa con él? ¿En cuánto tiempo el ser humano sería capaz de crear una armadura como la de Iron Man? Buena pregunta la de Sebastián. Me gusta cómo piensa. Crear una armadura como la de Iron Man, así de avanzada, con tecnología de vuelo, armas y un sistema de inteligencia artificial, está más cerca de la ciencia ficción que de la realidad. Por ahora. En cuanto a cuánto tiempo nos llevaría, depende de algunos factores clave. Hoy en día, ya tenemos partes de la tecnología que podrían acercarse a una armadura básica, como exoesqueletos que ayudan a levantar peso o materiales de alta resistencia. Sin embargo, el desafío está en integrar todo eso en un traje compacto y autónomo, como el de Iron Man. Para lograr algo parecido, necesitamos grandes avances en baterías, porque un traje así necesita una cantidad inmensa de energía en poco espacio, en miniaturización de armas y en inteligencia artificial para controlarlo todo. Si seguimos avanzando al ritmo actual, es posible que en unas pocas décadas tengamos algo que se le parezca, aunque probablemente será mucho menos glamoroso. Así que resumiendo, podríamos estar hablando de unos 50 a 100 años para tener una versión más sencilla de esa armadura. Y eso si seguimos invirtiendo fuerte en investigación y desarrollo. Decirle a Sebastián que todavía hay que esperar un poco, pero la ciencia va en camino. Que aguardes. Dice que cuando mueras ya. Literalmente. Y ¿Cómo? estamos hablando de esas armaduras y todo eso. Yo tenía una curiosidad acerca de la película de Wakanda. Sí, entiendo, Sebastián tiene razón. Con lo rápido que pasa el Sí. tiempo, puede parecer... Es que, o sea, no era como tal una armadura de... Sí. No, que era, sí, Sí. porque era como que... Era súper delgadita y era como que se acoplaba a tu cuerpo. Es que si se dan cuenta, estamos analizando el mecanismo de la naturaleza. Cómo funcionan los murciélagos, las aves, cómo vuelan. Analizamos todo eso con conceptos matemáticos conceptos para replicarlo con fórmulas matemáticas también. para nuestra vida humana, ¿no? Estamos tratando de hacer un puesto artificial de lo que ya está hecho. Ya. Es como decían ingeniería inversa, digamos, ¿no? Sí, entiendo. Sí. Pero esa no era mi duda. Y si le preguntamos al chat, No, ya Descansa, no, ya. ¿Cuál es tu...? Ah, sí. Es que era como que Novecha decía que necesita, o sea, el traje de Iron Man necesita mucha energía porque es algo pequeño, ¿verdad? Y como tal, también era fuerte, o sea, Iron Man, a ver, y volar y todo. Ya, pero cosa que el traje de Wakanda no era así. Simplemente era como que era más veloz, más rápido. Pero, o sea, era súper delgadito su... sí, era de su traje. vibranium. No, es que T'Challa, el que utiliza el rey de Wakanda, Sí. se tomó una flor mística que le Ah, daba... sí, es cierto. cierto. No, O sea, y- el traje lo que le da es resistencia, o sea, No, lo si que le el traje- disparas, pues no te Ajá, mata. exacto. O sea, lo que el traje era como, a ver, ¿qué es más, qué metal Poca es más cultura. fuerte ahora en la Tierra? El vibranium. ¿Existe el vibranium? No. Ya, pero la cosa es que el material, pero también era bueno. Claro, o sea, creo como dice Sebastián, más que todo era el traje el que Era le más daba. ficción ya. Sí, sí. También son películas donde la imaginación tiene que volar. O No, bueno, pero a mí me sorprendía cómo su hermanita fabricaba cosas. claro, y lo hacía todo con. Bueno, vemos ahora en las películas de Marvel específicamente Les voy a leer algo. la dice, tremenda inteligencia artificial que se usa, porque Jarvis, el de Wakanda y muchas más. Mira, dice que el material más resistente del mundo es el grafeno. Cuando les digo grafeno, ¿qué se imaginan? ¿Qué es? ¿Qué? Grafeno. No creo. No, Bueno, si no saben, el grafeno es como un capas de carbono. Es como un panal de abeja. O sea, puede parecer que sea muy susceptible, muy frágil, ¿no? Pero es muy resistente. O sea, es más fuerte que el acero. Sí, dice, mira, que especialmente dice que es 200 veces más fuerte que el acero. pero ¿cómo es de maleable? O sea, te puedes poner un traje de grafeno. Exacto. ¿No es muy pesado?
Claro, o sea, por eso hay que ¿Qué tan también... denso es? Puede ser un material muy duro y muy resistente, muy computado en su densidad, ¿no? Ajá. Pero tampoco puede ser, o va a ser pesado también. Claro, y tenemos que saber también cuánto la persona va a llegar a soportar de peso. O sea, nosotros Por ahí aquí voy ya a- imaginando, hay que ya hacer próximamente nosotros vamos a hacer Están haciendo su tesis. una tesis de Análisis un... biomecánico. de un- Igual llevamos en la Claro, carrera, de ¿no? Son fuerza. biomateriales, biomecánica. Claro, obviamente vamos a llevar Llevamos un biomecánica. poco de ingeniería biomédica y ficción. No sé si vieron Spider-Man 2, del Sí. Doctor Octopus. Que se ponía literalmente, se conectaba, se inyectaba sus brazos en su columna vertebral, agujas, para recabar señales desde ahí. Esas señales biomédicas de tu cerebro las llevaba a su brazo. Y mencionaba que utilizaba una inteligencia artificial también. La que se ha vuelto en contra. Ajá, Pero exacto. como tal se ha vuelto esquizofrénico, creo. Sí. No es esquizofrénico, no. Sí, era esquizofrénico, No, sí tenía la sino la condición de inteligencia artificial se apoderó. De él. Sí, pero eso ya es ficción, ¿no? Claro, ya es mucha ficción. Pero el bueno. concepto está bueno porque recababa las señales, porque sabemos que en la columna vertebral pasan las señales. Por ejemplo, en el tálamo, que se encuentra en el centro más o menos del cerebro, se proyectan todas las señales del movimiento que tenemos, tanto de brazos o de piernas. Entonces todo eso pasa por acá hasta entre estas, en esta posición, y acá se deslinda. Y si recaba señales precisas columna vertebral, claro, ¿no? si recaba señales desde ahí, como lo hace en la película, o sea, es como que muy interesante la lógica que aplica ahí, que ya es un punto base para futuro, porque según yo investigué cuando estuve en primer semestre en el doctor Gregory Courtin en un hospital de Suiza, que se está especializando en el estudio de parapléjicos, Sí, creo que se de escucha. ayudarlos a caminar. ¿Y cuál es su propósito de esto? O sea, ¿cómo lo hace? Ponía electrodos para captar las señales. No, mejor dicho, electrodos para... Sí existía la señal, ¿no? Creo que en su columna vertebral aún. No, o sea, por decir, cuando eres parapléjico, es como que este puente de acá se rompe Sí. y no puedes mover Bueno, de acá para ya acá, no funciona como tal, ¿no? Ya no funciona. Ya no tiene la funcionalidad. Entonces, lo que hacía era recabar de acá señales del tálamo, lo recababa y enviaba esa señal inalámbricamente por Wi-Fi o Bluetooth, lo enviaba a un pulsador. Es como que te electrocutaran un poco acá. Ah, claro, es como Como si una usa paletita. No sé si es radioterapia. Más o menos, exacto, la radioterapia. ¿No? Como la radioterapia que Claro. existe que, por ejemplo, los jugadores de alto rendimiento les ponen choques eléctricos Claro, para que su músculo funcione para de desarrollar el forma- sistema nervioso. Exacto. Ujú. Solo que en este caso tenía un implante acá adentro. Y eso hacía de que si yo pienso en mover mi pierna, acá exactamente con una inteligencia artificial, decía, ok, necesito tocar este nervio. Pam, y lo tocaba y podía caminar. Yo creo que ese es el futuro al que debemos llegar, a la transmisión de señales biomédicas. Claro, sí, se basa más en nuestra carrera, ¿no? En cómo crear señales biomédicas. O sea, un doctor octopus estaría más cercano. Sí, no, pero muy interesante lo que dijiste y sí, como dices que cuando una persona queda parapléjica, normalmente se llega a decir que o bien se rompe su columna vertebral o bien sus nervios se atrofian, por lo tanto ya no puede caminar. A mí lo que más me ha llamado la atención era de... ¿Qué se llama? Hay una máquina con la cual un médico puede operar a distancia, ¿no? Ah, claro, sí, El esa Da es la, Vinci. Es Da Vinci. la exacta, que es la... ¿Cómo le llaman? Para mí eso parece el claro ejemplo de la combinación de un ingeniero con un médico real. Y con la inteligencia artificial. Claro, o sea, los dos estamos sincronizados al mismo tiempo para atender a una necesidad, a una persona, ¿no? Para llegar a otros lugares que, como les decía, o sea, no hay especialidad a un lugar lejano, digamos, en cualquier parte del mundo. O sea, prácticamente barrer fronteras que nos permiten, no sé, no, digamos, tu abuelita vive de aquí a 50 kilómetros, hay un puente, el puente se cae, hay un derrumbe o algo, y están enfermas personas del otro lado. Llegar a auxilio, socorro o un médico es muy difícil, ¿no? Claro, y obviamente con lo que tú dices de lo de la máquina esa que existe ahora, si bien no me equivoco, aquí en Bolivia son muy pocas,
las que existen deben ser de esas máquinas. Da Vinci. Sí, ¿Existen? existen. ¿En El Bolivia? ingeniero Andrés dijo que había una o En dos. el nuevo acá. hospital que van En a el nuevo hacer en hospital. Bolivia. Exacto, sí. O sea, por fin. No, Hay un pero poco de avance. No, sí, pero ¿qué? es un gran avance, creo, para los bolivianos como tal. Y sí, me pareció muy interesante cómo el médico, bueno, es una máquina que tal vez se pueda apuntar aquí en foto. Es una máquina la cual tiene unas pincitas. Y esas pincitas son manejadas a través del doctor como tal. Pero son 4 brazos que te operan. Sí. Bueno, son con pinzas. Claro, Hacen- usas los instrumentos. Claro, y son los 4 bracitos que actúan ahí. Y me pareció muy interesante cómo se mandan las señales del doctor, que es como si jugara, ¿no? No sé si vieron. Ah, sí, No, es que es muy interesante porque lo hicieron de una forma, a ver si adjuntas una foto, de que No, habían pero unos... Un costado, No, es que sí. Es que sí, un controncito y así, o sea, lo manejaba Sí, así. es que hay operaciones que se hacen de China hasta África. Con eso, porque es inalámbrico, porque tú usas acá y se transmite la señal por Wi-Fi. Ah, claro. Ya que si ahí se corta la señal o... Ya, valió. Ya. Chao, paciente. Creo que aquí no lo usaríamos, ¿no? Nuestro 4G hasta ahora no sube hasta 5. Y si eso es algo interesante, ¿por qué no sube a 5G? Sí, ¿no? Yo opino. En otros países creo que hasta ya tienen 7G. No, eso estamos en desarrollo. Bueno, 6G. no. Sí, 6G, no, pero que yo sepa en China ya se está. En China, pues, maldita, o sea, es otro Es mundo. otro level. No compares, no, pero sí. No, pero sí sé que en una universidad de Brasil sí está en experimentos, ¿no? Se están manejando el 6G, se están manejando. Recién. O sea, Y nosotros, bueno, creo que la mayoría de los países ya están con 5G. claro, y ¿Y si vas a nosotros? ciertas zonas baja 3G. H. Yo de hecho sabía que, o sea, Huawei ya tenía 6G, pero, o sea, no está implementado a nivel global porque si no, por si no saben, o sea, Huawei tiene la red más La red más grande, ajá, a afuera nivel del mundial, satélite. ¿no? Aparte de los teléfonos que conocemos que ya no, casi nadie usamos por los servicios de Google, pero, o sea, eso, ¿no? O sea, Claro, nosotros seguimos con el Tupac Katari. Bueno, ¿qué más quisieron? Yo digo, contra inteligencia artificial. yo creo que la Betel no puede vivir sin la IA. No vivos sin el Déjale ChatGPT. Su carrera no vive sin él. Como hemos podido ver, o sea, la matemática, o sea, todo lo que estamos avanzando y todo lo que vemos en la carrera, bueno, estamos en primer año recién, ¿no? Entonces, todo lo que vamos a ver a posteriori nos sirven primero, para resumir, ¿no? Para formar nuestro pensamiento, pensar de diferentes maneras, diferentes perspectivas, como ya nos dijo el ingeniero Andrés también, para ver el mundo de manera diferente, dar soluciones, vías de respuesta, crear, por ejemplo, si nos alivian de cierta manera las inteligencias artificiales a gestionar ciertos cálculos matemáticos, que ya lo podemos automatizar, digamos, porque si, no sé si recuerdan o si han visto videos, no sé, de History Channel, por ejemplo, Claro, documentales, antes, por ejemplo, los ingenieros, o sea, esto no es muy lejano, ¿no? Parece muy lejano, pero no es, década de los 90, 80, por ejemplo, se seguían usando los ingenieros civiles o arquitectos, digamos, planos, o sea, yo vi planos como, no sé, tamaño de ese salón. Antes de AutoCAD. Claro, antes de AutoCAD, claro, o sea, diseñando parte por parte cualquier aparato Todo a mano. electrónico. Imagina cómo diseñas un rascacielos. No, pobrecitos. El rascacielos nomás lo usas para Y por eso es que dibujar creo que antes los proyectos de aquellos arquitectos tardaban más de, años en realizarse. Como el de la egipcia. Literalmente, o sea, es mucho de cuestionarse cómo lo hicieron, usaron planos. Pero bueno, creo que ese es otro tema. Las matemáticas están en todo, pues. En toda tu vida. Esa es la manera en la que nosotros entendemos el universo. Sí. Es como otro tipo de lenguaje, ¿no? Claro. Y la Sí. comunicación De es la la manera en la que nos entendemos entre nosotros. No, bueno, como hemos visto, o sea, las matemáticas están en toda nuestra vida desde el simple uso de usar un teléfono, ver la televisión, ver Netflix, etcétera, Disney Plus, no sé qué, lo que tenga. Ir a comprar a la tienda, Ir a comprar a caminar la en la calle, tienda. si tú quieres. Hasta usar TikTok. Usar TikTok. Bueno, tampoco Claro. ya. No, sí entra.
los códigos y todo entra. Claro, o sea, en la parte de O sea, la parte algoritmos. de y todo. algoritmos, más que todo, ya el En el discurso que te no- aparezcan gatitos, ¿no ves viendo ahí? O sea, bailando. O sea, la matemática están todo integrales, derivadas, o sea, ya sabemos que es para optimizar tiempos, reducir costos, economía, o sea, está en todo prácticamente, porque sin eso no podemos Y vivir. también el cálculo matemático. Pues lo mismo, ¿no? Claro. No. Es nuestra forma de O sea, es entender nuestra el forma de mundo, entender el mundo. el universo, ¿no? No sabemos qué haya más allá del universo, ¿no? Hay otras leyes físicas, otras dimensiones, etcétera. Dimensiones, otros planetas. Claro. Con vida. Quizá hablamos en el... Pero bueno, ese es en otro el- tema. Lo Quizá hablamos en hablamos el eso. otro podcast. Claro, quizá hablamos en el podcast 2. Suscríbanse para más. Claro, unidad 5 con el ingeniero. Denle like. Unidad 5 con el ingeniero próximamente. Bueno, chicos, nos despedimos con esto. Unidad Vamos cinco. a almorzar. ¿Cómo remontar? Unidad Unidad 5, ¿cómo hablando cómo remontar el el semestre. semestre. Capítulo final de Unidad 5. Adiós de la carrera. Se cambia la gastronomía. Y bueno, eso ha sido todo por el video. Espero les haya agradado y haya sido de su agrado. Bueno, solo somos 4 personas hablando de nuestras opiniones críticas de nosotros y lo que pensamos sobre esos temas. De Así ingenieros que- para ingenieros. De ingenieros para ingenieros. Quizá nos vemos en el podcast 4 hablando de gastronomía. Quizá nos vemos en otra universidad, otro continente, otro país. O en otra carrera. Ay, vamos a hablar, se las aprendemos solo 3.